Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Matemáticas, el transportador, aprendizaje esperado, elabora herramientas de medición de grados. Énfasis, distribuye grados en una circunferencia a partir de la elaboración de un transportador. Vamos a aprender a realizar un instrumento para medir los ángulos. ¿Recuerdas qué es un ángulo? Un ángulo es la distancia que se forma entre dos rectas unidas por un mismo vértice. Para conocer la distancia no podemos usar cualquier instrumento, por eso tendremos que elaborar un instrumento especial que nos permitirá realizar esta medición. Ese instrumento es el transportador. Cuando quieres saber cuánto tiempo tardas en realizar una carrera de 100 metros, ¿qué instrumento utilizas? Cuando ves la televisión, estoy seguro de que has visto carreras deportivas. Este instrumento es indispensable para saber quién llega más rápido. ¿Sabes cuál es? Los celulares también tienen ese instrumento de medición que te ayuda a medir el tiempo. Exactamente, es el cronómetro. Nos ayuda a medir los segundos, los minutos y las horas. Hay otros instrumentos que sirven para medir. Por ejemplo, cuando vas a una tienda y pesan el huevo, la harina, exactamente. Ese instrumento que se utiliza para medir el peso de un objeto es la báscula. Algunos de estos instrumentos también son utilizados por los doctores para pesarte, para determinar cuántos kilos pesas. Otro instrumento que utilizas muy frecuentemente en la escuela es para medir distancias y lo puedes utilizar en tu cuaderno para medir líneas, entre otras cosas. Exactamente, es una regla. Los materiales para elaborar tu instrumento de medición de ángulos son los siguientes: una hoja de papel, una bolsa de plástico transparente, marcadores o plumas y tijeras, además de un compás o un objeto circular. Los pasos para elaborar tu transportador son los siguientes. Primero, traza en tu cuaderno o en una hoja pues alguna circunferencia. Puedes utilizar tanto el objeto circular o el transportador. Después, coloca la bolsa de plástico arriba del papel de tal manera que puedas ver la circunferencia que trazaste. Con mucho cuidado, copia la circunferencia en tu bolsa de plástico. Para eso utilizarás una pluma o marcador indeleble para que no se borre. Ya tienes dos circunferencias en la hoja de papel y otra en plástico. Teniendo ya las dos circunferencias, puedes colocar una arriba de la otra para poder ver a través de ella. Dobla la circunferencia de papel a la mitad. Ya sabes que las circunferencias son un conjunto de puntos equidantes. Esto quiere decir que se encuentran todos a la misma distancia del centro. Una vez que hayas realizado esta actividad, realizarás otra similar. Tu circunferencia ya quedó dividida por la mitad. Divide esa mitad en su mitad y nuevamente marca la línea que se formó. Hay 4 partes iguales ahora. Entonces, traza esas mismas líneas pero en tu circunferencia de plástico. Ya no es necesario que dobles, solo pon tu circunferencia de plástico encima de la circunferencia de papel y marca las líneas que se observan. Recuerda que en una circunferencia como esta hay 360 grados. Si la mitad de 360 grados son 180, la mitad de la circunferencia tiene 180 grados. Si divides esa mitad en dos partes iguales, la apertura que hay entre estas será de 90 grados, que es la mitad de 180. Asignatura Español, adjetivos y adverbios, aprendizaje esperado, emplea adjetivos y adverbios al escribir personajes, escenarios y situaciones en una narración. Énfasis, identifica y distingue la función de los adjetivos y los adverbios. ¿Sabes para qué sirven los adjetivos y los adverbios? Debes conocer que tanto los adjetivos como los adverbios se utilizan cotidianamente, cada vez que estableces comunicación con otras personas. Los utilizas muchas veces en tus conversaciones y cuando te expresas. Un adjetivo es una clase de palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad o característica atribuida. A continuación veremos algunos ejemplos. La casa rosa, el adjetivo es rosa, el árbol frondoso, el taco rico y el auto veloz. En lo que se refiere a un adverbio, es la parte de la oración que complementa a un verbo o a un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. Los adverbios expresan circunstancias como pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, etc., respondiendo preguntas como ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿de qué manera?, entre otras. El reto de hoy: cada vez que leas un anuncio o cualquier tipo de texto, identifica cuáles son los adjetivos y cuáles adverbios y sus diferencias y tipos. Recuerda que debes considerar también el número y el género.
Asignatura Geografía. México, un país de migrantes. Aprendizaje esperado reconoce la migración en México y sus implicaciones sociales, culturales, económicas y políticas. Énfasis, migración interna y externa en México. Aprenderemos sobre la migración en México y el impacto que causan las migraciones internas y externas. ¿Tú o tu familia han migrado alguna vez? Son pocos los que han nacido en el lugar y siguen viviendo ahí. La mayoría ha migrado alguna vez en su vida de forma temporal. ¿A qué lugar te gustaría migrar? A mí me gustaría ir a migrar a Londres, Inglaterra. La migración de las personas tiene diferentes causas y puede ser temporal o permanente. También la migración se puede distinguir según el desplazamiento de las personas, si se hace dentro de un país o fuera de él. Cuando una persona migra dentro de su país, se conoce como migración interna. Cuando migra fuera de su país, se llama migración externa. Por ejemplo, una persona que emigró desde Guerrero hacia la Ciudad de México es migración interna. Pero si una persona se va del país, por ejemplo, a Estados Unidos, ya es una migración externa. En el caso de nuestro país, no hay restricciones para migrar de un estado a otro. Podemos pasar las fronteras político-administrativas e internas de cada estado. Nos podemos mover libremente entre los estados de nuestro país. Los fenómenos migratorios ocasionan que las entidades gubernamentales generen más condiciones sociales, programas económicos y urbanos para las actividades que requiere cada persona. Una población está creciendo, entonces la migración hace que se creen escuelas, centros de salud, para atender a toda la gente que está llegando. Para conocer qué entidad tiene mayor número de migrantes y cuál número de inmigrantes, puedes consultar las estadísticas oficiales de las instituciones dedicadas a eso, el INEGI, en tu mapa de tu Atlas de México. Realiza la actividad de la página 102 de tu libro de texto. Necesitarás consultar tu Atlas en las páginas 28 y 29. Es importante que tengas a la mano tu libreta para las anotaciones. Ve a la página 28 de tu Atlas y ve el mapa de emigración interna. En él puedes identificar cómo es la emigración en las 32 entidades de México. La emigración está representada en colores café, naranja y amarillo, indicado cómo se da altamente, moderada y ligeramente y expulsora. Elige 5 entidades que presenten cada tipo de emigración y pone especial atención en la entidad donde vives. ¿Qué grado de emigración tiene? ¿Puedes identificarlo? Haz lo mismo con el mapa de la página 29 de tu Atlas, Inmigración Interna. Identifica sobre 5 entidades que presenten cada modo de inmigración, altamente, moderada y ligeramente. Luego pon especial atención en lo que sucede con tu estado. El reto de hoy, compara la experiencia migratoria de tus familiares e identifica semejanzas y diferencias. Incluso puedes comunicarte con algún compañero o compañera y ver las experiencias migratorias entre distintas familias. Asignatura Inglés. Story Time. Aprendizaje esperado. Interpreta el contenido de un cuento. Énfasis. Participa en la lectura de un cuento breve e identifica su estructura. ¿Qué vamos a aprender? Today we are going to read a story. El día de hoy vamos a leer un cuento. Seguramente tú lo conoces. Es uno muy conocido. Las partes de un cuento son body, desarrollo, lleva la problemática del cuento, es decir, cuando los personajes llegan a situaciones difíciles, and conclusion or ending, y conclusión o finalización. En la cajita de descripción te dejo el enlace para que puedas consultar el cuento y lo puedas leer. Nuestro cuento se llama The Three Little Pigs, los 3 cerditos. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!